Esta mentira cambiaría el destino de la capital del país para siempre. Y los buses básicamente terminan siendo lo mismo que un metro. A Enrique Peñalosa todos los bogotanos lo ven como un dios, algunos como un dios del bien y para la gran mayoría como un dios del mal. Esto es La Cloaca. Edición Bogotá con Artur Gómez. La Cloaca, Bogotá. Para entender el desastre que hoy es Bogotá, hay que entender la mente de quien la diseñó. Enrique Peñalosa se vendió al mundo como un académico de élite, un doctor de la Sorbona, pero el primer cimiento de su carrera, como todo lo que vendría luego, fue una gran mentira y falsedad. El origen del mito y el título inexistente. En 2016, una investigación periodística confirmó que Peñalosa nunca obtuvo un doctorado en la Universidad de París. Su hoja de vida oficial, con la que se posesionó y dio conferencias mundiales, era un espejismo. No era un error de traducción, era la construcción de una autoridad técnica artificial para imponer modelos que Bogotá no necesitaba. Ese supuesto saber superior fue el que usó en el 98 para convencer al país de que el metro era un error y que el bus era el futuro, de que los buses de Transmilenio hacen lo mismo que un metro. La gran traición, el giro del metro. El 19 de diciembre de 1997, el gobierno de Ernesto Samper y la alcaldía firmaron el COMPES 2999. Había la plata, los estudios y la voluntad para que Bogotá tuviera su primer metro subterráneo. Presidencia de la República y Enrique Peñalosa de la alcaldía de Bogotá, vamos a hacer el metro. Pero Peñalosa llegó y en un acto de soberbia técnica rompió el acuerdo. Uno de sus argumentos para no hacer un metro a nivel, como muchos urbanistas recomendaban, era que eso no se hacía en ninguna ciudad del mundo porque era partir la ciudad en dos, desvalorizar las viviendas y llenar el corredor de basuras. La pregunta es, ¿esto no es justo lo que hacen las troncales de Transmilenio? ¿En qué ciudad densa del mundo ponemos un tren en superficie y le ponemos una reja de lado y lado y partimos la ciudad en dos? Entonces, cuando no hay paso, comienza a desvalorizarse, deteriorarse, generarse inseguridad, volverse botadero de basura, en fin. Y esta es una de sus primeras y más grandes mentiras, donde se nota su codicia personal de meterle troncales y buses a Bogotá. Lo más irónico de estas declaraciones es que Enrique Peñalosa nació el 30 de septiembre de 1954 en Washington, D.C., Estados Unidos, donde el metro de esa ciudad se empezó a construir en 1969, es decir, cuando Peñalosa ya tenía 15 años. Y es irónico, ¿por qué? Pues porque esta ciudad cuenta con 74 kilómetros de vías a nivel del suelo, con 51 estaciones en la superficie o en estructuras elevadas. Es decir, para quienes viven o conocen Bogotá, este solo tramo a nivel del suelo es 2 veces la longitud de la avenida Boyacá. Como quien dice, la mitad de ese metro de Washington cubriría toda la avenida Boyacá desde donde nace en el sector de Yomasa, en la localidad de Usme, hasta la calle 183 en la localidad de Suba. Pero escuchemos otra de las tantas mentiras que Peñalosa utiliza para vender su proyecto de troncales y buses y verse como un gran urbanista. Si no es muy democrático enterrar a los ciudadanos que usan el transporte público, que son los héroes, muchos los ciudadanos que usan el transporte público son los héroes sociales, están ayudando al medio ambiente, al tráfico y todo, ¿por qué enterrarlos bajo tierra? La gente le da susto entrar de noche a muchas estaciones y muchas veces incluso hasta huelen a orines en algunos casos. Entonces en el centro de Bogotá, en el metro elevado hay mucho más seguridad, mayor sensación de seguridad. Y es que el mismo metro de la capital estadounidense tiene 80 kilómetros de vías subterráneas con 47 estaciones respectivamente. En total, el metro de Washington tiene 210 kilómetros de largo y 98 estaciones. Las secciones subterráneas se concentran principalmente en el centro y suburbios de alta densidad, mientras que las vías a nivel de suelo y elevadas predominan conforme las líneas se extienden hacia Maryland y Virginia. Es frecuentemente calificado como el sistema de transporte número 1 del país y es uno de los metros mixtos más modernos del continente y del mundo, solo por detrás de los recientemente inaugurados en Asia. Toda esta información es algo que Peñalosa sabía muy pero muy bien, pero mientras la capital de los Estados Unidos tiene este sistema,
la capital colombiana fue condenada a un sistema arcaico de troncales y buses. Mediante el COMPES 3093, Peñalosa desvió el 70% de los recursos nacionales del metro hacia la fase 1 y 2 de Transmilenio. Fue el inicio de la dictadura del bus, pero la prisa por inaugurar antes de que terminara su mandato en el año 2000 nos dejó el primer gran hueco fiscal, las losas de la Caracas. Se usó un material llamado relleno fluido recomendado por su equipo técnico. El resultado, las losas se desintegraron en meses y cientos de buses sufrieron graves averías y daños. Su director del Libro del Tiempo, Andrés Camargo, fue condenado a prisión por el delito de celebración indebida de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado culposo. Originalmente fue sentenciado a 5 años, pero pagó aproximadamente 3 de prisión efectiva. Mientras Peñalosa ponía los volardos y defendía el sistema, su arquitecto de infraestructura terminaba tras las rejas por el barro líquido que hundió las losas de la Caracas. Pero esto no le inquietó en un más mínimo a Peñalosa, pues su interés personal le hacía hablar de Transmilenio como uno de sus más grandes logros. La ciudad de los adornos. Mientras la ciudad sufría por el colapso de las vías, Peñalosa se enfocaba en la estética. En la Navidad de 1998 se gastó 800 millones de pesos de la época en gigantescos moños rojos de fibra de vidrio para decorar los postes. Un gasto suntuario e innecesario en una ciudad con necesidades básicas insatisfechas. Y luego vino la volardomanía. Miles de postes de concreto sembrados por toda la ciudad, incluso donde no había conflicto con los carros. Fue la creación de un mercado de contratos de concreto que se volvió el sello de su administración. El volardo como símbolo de orden, pero también como símbolo de gasto injustificado. El lobby global, ITDP y Volvo. Pero ¿para quién trabaja realmente Peñalosa? Para entenderlo hay que comprender que Bogotá fue solo una pieza en el tablero de ajedrez global. Entre sus 2 alcaldías, Peñalosa no se dedicó a la academia desinteresada. Se convirtió en el presidente del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo de Nueva York, o ITDP, una entidad financiada por la industria automotriz y petrolera. Es que nos encontramos con Enrique Peñalosa, presidente del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo de Nueva York. El ITDP recibe millonarias donaciones de fundaciones vinculadas a quienes fabrican los buses que Bogotá compra, pero no es una ONG cualquiera, es el brazo armado de la industria del bus. Mientras Peñalosa atacaba el sistema metro, como el de Panamá, en foros mundiales calificándolo de juguete caro, era patrocinado y financiado por gigantes como la Fundación Hewlett y socios estratégicos de fabricantes como Volvo y Scania. El metro de Panamá es casi un juguete comparado con Transmilenio. Trenes franceses transportarán a más de 1 millón de personas, con lo que el gobierno pretende enfrentar la caótica situación del tránsito en la capital. Las obras fueron realizadas por un consorcio conformado por una empresa brasileña y otra española. El tren transitará en 23 minutos, casi 14 kilómetros, con estaciones elevadas y bajo tierra. La función principal del ITDP es convencer a ciudades del tercer mundo de que el metro es un lujo innecesario y que el bus articulado es la solución, como nos pasó en Bogotá. Peñalosa era su profeta estrella, cobrando conferencias de hasta $25,000 por explicar cómo Transmilenio era el modelo a seguir, mientras sus patrocinadores preparaban los motores de los buses que nos venderían después. De esto trató de convencer incluso a los chilenos, quien afortunadamente no le copiaron y poco a poco desmontaron Transantiago. Y otro de los anuncios más llamativos de la cuenta pública fue el fin del Transantiago. El presidente confirmó que será reemplazado por un nuevo sistema y además adelantó la construcción de 2 líneas de metro, la 8 y la 9, además de la extensión de la línea 4 hasta Puente Alto. Se agregarán 57 kilómetros más al metro, esperan sumar 44 estaciones y así se estima que la mitad de los santiaguinos podrán ir caminando a una estación de metro. El gobierno de la época lo calificó como una mala política pública. Desde que se creó oficialmente la Red Metropolitana de Movilidad, RED, en Chile, en marzo de 2019, el sistema ha entregado extensiones clave de líneas existentes, pero planificación avanzada a fecha de esta investigación. El conflicto ético de Peñalosa es devastador. El alcalde de la ciudad capital y la más importante del país que diseña una ciudad a la medida de los proveedores de buses que luego lo contratan como consultor estrella. You get more and more fast and more traffic and more pollution.
a successful BRT transforms a city. Even people who own cars prefer to go by Transmilenio because it's faster. It's saving citizens about 300 hours per year. You don't subsidize public transit. You have more to invest in other social programs. It's not only a transportation project. It is an urban improvement project. We were able to build sidewalks, bikeways, to plant trees, to make libraries, to make parks, to make a city much more humane. Pero, ¿a dónde iba ese dinero? Acá es donde la investigación se vuelve un poco o mucho más oscura. Pandora Papers y el paraíso oculto. Gracias a la filtración de los Pandora Papers, se descubrió que Peñalosa movía sus honorarios por consultorías urbanas a través de sociedades offshore como Lime Tree Investment S.A., Urban Vision Strategy S.A., Urban de Colombia S.A. y Urban Outcomes S.A. Durante el tiempo que estuvieron activas, especialmente entre el 2009 y el 2013, las empresas fueron manejadas por personas de su confianza que habían trabajado en su primera alcaldía, como Alexandra Rojas Lopera, exsecretaria de Hacienda, y Carlos Alberto Sandoval, exsecretario de Hacienda. Estas empresas offshore no solo servían para facturar asesorías en lugares tan remotos como Chennai en la India o Karachi en Pakistán, servían para crear un muro de niebla fiscal. Mientras él le pedía a los bogotanos pagar impuestos y confiar en las instituciones, sus propios activos buscaban refugio en Panamá. Y hay rumores, sin confirmar, que tiene cuentas en Delaware, el paraíso fiscal número 1 de los Estados Unidos. La conexión es letal. El ITDB promocionaba al modelo, Peñalosa daba la cara técnica, Darío Hidalgo Guerrero hablaba de los beneficios de los BRT desde la academia, las multinacionales vendían los buses y las ganancias terminaban en cuentas opacas, lejos del radar de la DIAN. Un conflicto de intereses que envuelve consultorías internacionales con decisiones de gobierno local. ¿Cómo puede un alcalde ser imparcial cuando eligió troncales de buses a líneas de metro? Cuando su fortuna personal se construyó viajando por el mundo financiado por la industria que fabrica esos mismos buses? ¿Por qué un alcalde que pide transparencia a los ciudadanos prefiere la opacidad para su fortuna? El contraste es brutal. Buses rojos atestados para la gente y cuentas en Delaware y Panamá y paraísos fiscales para el arquitecto del sistema. Un sistema diseñado por el propio Peñalosa con una arquitectura financiera para que el urbanismo que pregona siempre rime con el negocio privado. El sabotaje al metro y la aplanadora del Consejo. En 2016, Peñalosa recibió los estudios de ingeniería de detalle fase 3 para el metro subterráneo. Estudios terminados que costaron 80.000 millones de pesos. Los desechó para imponer un metro elevado que no tenía estudios equivalentes. Esto es un presunto prevaricato por acción, desechar lo avanzado y certificado para improvisar un modelo elevado que protegiera el espacio para la troncal de la 7. Todo esto aprobado a pupitrazo por su aplanadora en el Consejo. Lucía Bastidas, Jeffer Vega, Julio César Acosta, Andrés Forero y Nelly Patricia Mosquera. Estos concejales aprobaron 10.8 billones de pesos en vigencias futuras sin los estudios técnicos de detalle, comprometiendo los impuestos de Bogotá por décadas para un proyecto que nació bajo sospecha legal. Peñalosa y el negocio de la salud. El Hospital San Juan de Dios no es solo un conjunto de edificios, es el corazón histórico de la medicina en Colombia. Pero para Enrique Peñalosa, el patrimonio no tiene valor si no se puede demoler para dar paso al concreto. Su interés en este complejo nunca fue científico, fue netamente inmobiliario y contractual. Bajo la bandera de una supuesta modernización, Peñalosa firmó la sentencia de muerte de la Torre Central, un bien de interés cultural de la nación. Su plan era radical: dinamitar la historia para entregarle el terreno a un consorcio privado, Copasa, mediante un contrato de 466.000 millones de pesos. Quería borrar el símbolo de la salud pública universitaria para imponer su modelo de subredes, donde la gestión queda en manos de privados y el patrimonio se convierte en escombro. Mientras los médicos de la Universidad Nacional eran desplazados, la aplanadora del Consejo celebraba la llegada de las retroexcavadoras. Peñalosa ignoró la ley 735 de 2002 que protege al hospital, prefiriendo el negocio de las alianzas público-privadas o APPs sobre la soberanía científica del país. Hoy, el resultado de esa ambición es un desastre financiero. En este 2026, el contrato con los españoles de Copasa ha sido liquidado, pero Bogotá enfrenta una demanda
de más de 70.000 millones de pesos por el capricho de demoler lo que legalmente debería o debió ser restaurado. Al final, el San Juan de Dios quedó como un cadáver abandonado, sin hospital, sin patrimonio y con una deuda millonaria que pagaremos todos nosotros. Pero Peñalosa no solo quería tumbar el San Juan de Dios para sus amigos constructores. En 2016, mientras hablaba de ciudades para la gente, su escudero en la Secretaría de Salud, Luis Gonzalo Morales, sacaba las tijeras. Bajo el pretexto de eficiencia, decidieron no renovar el contrato de 80 ambulancias. De un plumazo, Bogotá quedó a media marcha. La orden: atender solo emergencias en vía pública. Si le daba un infarto a usted en la sala de su casa, el mensaje de la alcaldía era más que claro: llame a su EPS y rece porque llegue. Fue el experimento de convertir el derecho a la vida en un ahorro fiscal. A diferencia del carrusel de Samuel Moreno, considerado un robo directo, lo de Peñalosa fue cuestionado por una reestructuración administrativa que, según la oposición, priorizó el ahorro sobre la vida. El negocio de la semaforización. El caso SUTEC. ¿Cuánto cuesta la movilidad de Bogotá? Para la administración Peñalosa, el precio fue de 215.000 millones de pesos. Una licitación para semáforos inteligentes que terminó siendo uno de los mayores monumentos a la improvisación y a la falta de transparencia. En 2017, la Secretaría de Movilidad adjudicó el contrato al consorcio Movilidad Futura, cuya pieza clave era la empresa argentina SUTEC S.A. Pero antes de que se pusiera el primer cable, estalló el escándalo. SUTEC habría presentado estados financieros falsos para ocultar que en Argentina estaba casi en quiebra, mientras que en Bogotá se mostraba como un gigante solvente. Pero lo más grave no fue el engaño de la empresa, sino la respuesta del alcalde. Cuando la prensa y los organismos de control denunciaron las inconsistencias, Peñalosa respondió: nosotros no somos la autoridad para definir si la información es válida o no. Una lavada de manos épica mientras el dinero de los ciudadanos estaba en manos de un contratista bajo sospecha de falsedad documental. La Procuraduría General de la Nación no pensó lo mismo. En un fallo histórico de 2019, destituyó e inhabilitó por 10 años al secretario de Movilidad Juan Pablo Bocarejo y a otros altos funcionarios por irregularidades gravísimas. Se descubrió falta de planeación y un riesgo inminente de detrimento patrimonial. Miles de controladores semafóricos compatibles con viejas tecnologías quedaron almacenados, perdiendo su valor mientras la ciudad seguía atrapada en el caos. Llegaron incluso a radicar un documento falso de la Procuraduría en la Secretaría de Movilidad para simular un aval que no existía. A pesar de todo esto, Peñalosa insistió en seguir adelante. Hoy, a abril de 2026, los semáforos inteligentes son más noticia por los líos judiciales que por su eficiencia en las calles. Otra obra marcada por el sello de la administración Peñalosa. Adjudicaciones con vicios, defensa a ultranza del contratista y un costo millonario que, otra vez, pagamos todos. La puerta giratoria para sus alfiles. ¿Qué pasa cuando los que deben cuidar sus impuestos se quitan el chaleco de la alcaldía? En la estructura de poder de Enrique Peñalosa, la ética pública tiene una puerta giratoria que nunca deja de girar. Sus alfiles no salen del retiro, salen a gerenciar el negocio que ellos mismos blindaron desde el Palacio del Líbano, o Pedrón regresan años después a tomarse las entidades más poderosas de la ciudad. Hablamos de capturar el Estado. Alexandra Rojas, exgerente de Transmilenio, pasó de manejar los buses de todos a ser una ficha de promoción del modelo BRT internacional. Darío Hidalgo Guerrero, gerente del proyecto Metro de Bogotá entre 1998 y 2000 y profesor de la Universidad Javeriana, lideró los estudios iniciales de la primera línea del metro durante la primera alcaldía de Enrique Peñalosa. Ha saltado entre Transmilenio, el ITDP, la academia y consultorías privadas, asegurando que la narrativa del bus no pierda fuerza. Pero los casos más alarmantes en este 2026 son los de Erlando Molano Pérez y Lucía Bastidas, ambos reciclados por Carlos Fernando Galán. Empecemos por Molano, el hombre que pavimentó los parques de Bogotá y defendió la tala de árboles en el Japón con el SMART, no se quedó en los libros de historia. Hoy es el director del IDU, el mismo alfil que ejecutó la política de canchas sintéticas y concreto, maneja ahora la chequera más grande de la ciudad, la del metro y las grandes troncales. Pero no regresa con las manos limpias.
La Procuraduría General le abrió una investigación formal por un presunto detrimento de 4.700 millones en el Campín, sumado al fracaso de la unidad deportiva El Salitre, un elefante blanco que lleva 7 años en ruinas bajo su sombra. Y es que en la corte de Peñalosa no solo había gerentes, había devotos. Lucía Bastidas fue durante una década la espada y el escudo de Peñalosa en el Consejo. Su lealtad fue tan extrema que alimentó leyendas urbanas y chismes de pasillos sobre su cercanía con el mandatario. Ella era quien recibía los ataques más duros de la oposición para que el alcalde no tuviera que desgastarse. Esa cercanía extrema, los viajes compartidos de inspección de obras y el lenguaje afectuoso en público alimentaron los rumores de un supuesto romance. Bastidas junto a Andrés Forero blindaron durante años cada vigencia futura sin estudios, permitiendo que esta élite técnica se reciclara una y otra vez. Fue la ponente de varios de los proyectos de vigencias futuras para Transmilenio. Tras quemarse en las elecciones pasadas al Consejo de Bogotá, Lucía Bastidas entró por la puerta giratoria que Peñalosa la abrió. Se movió en los pasillos del poder como una lobista de alto nivel para los proyectos de infraestructura que dejó sembrados Peñalosa. Sigue siendo la defensora número 1 del metro elevado y de la troncal de la séptima en redes sociales y foros. Desde febrero del 2024, el pupilo más avanzado de Peñalosa y a quien le ayudó a reelegirse como alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, la nombró como directora general del Departamento Administrativo del Espacio Público. Este decide qué pasa con cada metro cuadrado de espacio público en Bogotá, pero Bastidas tiene un historial de defender intervenciones endurecidas sobre zonas verdes. Bastidas lideró la planadora que le firmó cheques en blanco a Peñalosa. Fue ella quien defendió la talada en el Parque de Japón y quien gritó más fuerte para vender la ETB ignorando las alertas de los organismos de control. Su nombramiento como directora del DADEP fue el pago a una lealtad inquebrantable. Ahora ella es quien decide quién usa la calle y bajo qué condiciones. En Bogotá, el amor por el cemento se paga con favores políticos que aún hoy, en 2026, seguimos rastreando. Pero Enrique no actuó solo, dejó escuela. Muchos olvidan que Claudia López no es una aparecida en esta historia. Antes de los gritos en el Congreso y las banderas verdes, Claudia López fue la directora de Acción Comunal, hoy LIPAC, en la primera alcaldía de Peñalosa. Fue su subalterna, su alumna, la que aprendió a mover las maquinarias desde las bases. Por eso, cuando llegó a la alcaldía, no desmontó el modelo, lo maquilló de verde. Claudia fue el puente de continuidad, mantuvo la misma lógica de privatización y la misma aplanadora administrativa que Enrique le heredó. En la vida de Peñalosa, Claudia fue la funcionaria que validó con silencio y luego con gestión que el transporte y la salud en Bogotá siguieran siendo un negocio de indicadores y no de pacientes. Hoy estamos aquí para decirle a Bogotá que nos duele la irresponsabilidad de que hayan botado el metro subterráneo a la caneca. Sin duda, el mejor metro para Bogotá, el que tenía los estudios listos. Enrique Peñalosa engañó a esta ciudad. 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 Le mando un abrazo de reconocimiento y gratitud al exalcalde Enrique Peñalosa. No era una opositora, era su funcionaria de confianza, la encargada de ejecutar la visión de ciudad desde los barrios. Su relación laboral fue de subordinación directa. Ella aprendió la mecánica del poder bogotano bajo el ala del hombre de los volardos. Por eso hoy, cuando vemos la continuidad de sus obras, no es coincidencia. Es la memoria institucional de una exsecretaria que sabe perfectamente qué botones oprimir para que la maquinaria de Enrique no se oxide. Se hizo elegir manipulando al electorado con una consulta anticorrupción y un programa de no más Transmilenio, sí a una red de metro. Bogotá necesita seguir haciendo más metro y no más Transmilenio. Yo lo he dicho y se lo digo a Kennedy, a Usaquén y a todo Bogotá. No voy a hacer el Transmilenio de la 68, no voy a hacer el Transmilenio de la 68 y no voy a hacer el Transmilenio de la séptima. Y no voy a hacer el Transmilenio de la séptima, porque está la línea del ferrocarril, porque por Puente Aranda
hasta Bosa, hasta Soacha, pasando por Teusaquillo, Barrios Unidos, Usaquén, va la línea del ferrocarril, vamos a hacer el Regiotram del Norte, será la tercera línea de Metro Bogotá porque la segunda será el Regiotram de Occidente. De manera que esa red de metros es la que tenemos que sacar adelante, la podemos hacer en estos 10 años. Lo de Carlos Fernando Galán no es solo afinidad, es formación de cuadros. De Enrique Peñalosa los bogotanos recordamos varias obras de infraestructura. En su primera alcaldía le apostó al Transmilenio, todos lo sabemos. Antes de saltar al ruedo electoral, Carlos Fernando trabajó hombro a hombro con la fundación que Enrique Peñalosa fundó después de dejar la alcaldía en el 2001, llamada Por el País que Queremos, PPQ. Esta organización fue el principal centro de pensamiento think tank para promover las ideas de Peñalosa sobre urbanismo, movilidad y espacio público a nivel nacional e internacional. Galán trabajó en la fundación como investigador y coordinador de diversos proyectos de ciudad. Fue precisamente en este espacio donde Galán se formó técnicamente en los temas urbanos que Peñalosa defendía, lo que explica la afinidad programática que ha mantenido a lo largo de los años. Allí Galán no solo fue su aliado, fue su investigador, y luego desde el Consejo de Bogotá fue su escudero en la sombra, ayudando a estructurar el discurso técnico que Peñalosa vendería al mundo como urbanismo táctico, desde donde defendió la transmilenización de Bogotá. Durante la segunda alcaldía de Peñalosa, mientras Galán era parte del Consejo de Bogotá, se le entregó a la Fundación Galán, más exactamente a la Corporación Escuela Galán, millones de pesos de los contribuyentes en contratos a dedo. ¿Casualidad? En la vida de Peñalosa, Galán fue el alumno aventajado que procesaba la data para los libros de su jefe. Su relación laboral previa fue la de un estratega preparando el terreno para su mentor, asegurándose de que el apellido Galán sirviera de empaque renovado para las mismas ideas de siempre. Es el cierre perfecto del círculo. Mientras puso dos de sus títeres como alcaldes, Orlando Molano maneja el concreto desde el IDU, Lucía Bastida maneja el suelo desde el DADEP y Darío Hidalgo escribe en los principales diarios del país y la academia para continuar su visión de una ciudad inundada de buses y troncales. Con Galán del caldo de la ciudad, dos de los alfiles más agresivos de Peñalosa tienen hoy el control total sobre la infraestructura y el espacio de los bogotanos. No es una nueva alcaldía, es el gabinete de 2016 con un nuevo logo. Esta no es una coincidencia de hojas de vida, es un diseño de poder. Tú planeas el negocio desde lo público, te refugias en el lobby privado financiado por la industria del bus y regresas triunfante a ejecutar los contratos que tú mismo diseñaste. En Bogotá los alcaldes pasan, pero el dueño de la mezcladora sigue siendo el mismo alfil de siempre. Mientras Enrique Peñalosa prometía una Bogotá limpia, los bogotanos caminábamos sobre 6.000 toneladas de basura acumulada. Pero no se equivoquen, el desorden en la calle era el orden perfecto en las cuentas bancarias de 5 consorcios. Para privatizar el aseo, Peñalosa asfixió a la empresa pública Aguas de Bogotá y le entregó el negocio por 4.8 billones a sus amigos de siempre. En la lista de ganadores, William Vélez con Promo Ambiental y Alberto Ríos Velilla con Limas. Los dueños del país quedándose con los desperdicios de la capital. Pero el cinismo fue aún mucho mayor. El consorcio Ciudad Limpia puso a los mismos dueños de los buses de Transmilenio, el grupo Fanalca, a recoger la basura, un monopolio del asfalto que controla cómo te mueves y cómo botas tus desechos. Y para rematar, nos dejaron con camiones viejos de tecnología Euro 4, mientras ellos cobraban tarifas del primer mundo. Peñalosa permitió que los operadores privados iniciaran el contrato con esos camiones usados y de tecnologías viejas, mientras que la ciudad esperaba una flota eléctrica o Euro 6. Esto significó una ganancia enorme para los privados, quienes ahorraron en inversión inicial mientras la ciudad seguía respirando el humo negro de los camiones viejos. En este marzo de 2026, estos contratos siguen vigentes. La puerta giratoria no solo mueve gente, mueve basura. Los mismos nombres que financiaron campañas y defendieron el concreto, hoy son los dueños de cada bolsa que sacas a la esquina. Según denuncias del concejal Manuel Sarmento, en 2017, financiadores de su campaña terminaron recibiendo contratos directos o bajo la modalidad de alianzas público-privadas APP, que sumaron más de 2.000 millones de pesos en el primer año de gobierno. La danza de los dólares. Dicen que el amor a la ciudad lo mueve todo, pero en la política lo que mueve la ciudad es el cheque. En 2015, mientras Peñalosa prometía una Bogotá mejor para todos,
su campaña recibía millones de constructoras e inmobiliarias. Constructoras como AIC o empresas como Terrafranco pusieron el dinero para los avisos y los moños. ¿El retorno? Contratación directa. El 95% de los contratos en su primer año fueron a dedo o bajo convenios privados para evadir la ley 80. La ciudad no era un regalo, era una devolución de favores. Según investigaciones del Consejo de Bogotá, cerca del 95% de las contrataciones en el primer año de su segunda alcaldía se adjudicaron de forma directa o a través de convenios que evadían la ley 80. También hubo denuncias que al menos 6 de estos financiadores, incluyendo Terrafranco, constructora AIC e Hilanderías Fontibón, terminaron recibiendo contratos que sumaron más de 2.100 millones de pesos poco después de que Peñalosa asumiera el cargo. Pero lo más aterrador fue el caso Prosenio. El decreto 674 de 2018 modificó un plan urbanístico en el norte de Bogotá que benefició directamente al Grupo NEM y a Amarillo, ambos donantes de su campaña, lo que generó denuncias por presunto conflicto de intereses. Hay que aclarar que estos aportes no son ilegales bajo la ley colombiana, pero la puerta giratoria se activa cuando los donantes pasan de ser aportantes a ser contratistas del IDU, manejados por Molano o beneficiarios de las APP. El veredicto final. Muchos dicen que Enrique Peñalosa fue un visionario incomprendido, un técnico sacrificado por la política. Disfruto en Bogotá los trancones, porque yo estoy en el trancón, en la NQS o en la autopista, y yo de los Transmilenios pasando a toda velocidad al lado, y digo, qué maravilla el sistema, qué maravilla el sistema. No, entonces el carro, cualquier carro que vaya por ahí que puede valer 500 millones de pesos y no se mueve, y entonces uno sí ve cómo le ha mejorado la vida a la ciudadana, cómo le ha mejorado la vida a la ciudadana, cómo le ha mejorado la vida a la ciudadana, cómo le ha mejorado la vida a la ciudadana. El legado real de Peñalosa no es la ciudad feliz de sus conferencias, es la cicatriz de una Bogotá fracturada, es la venta frustrada de la ETB, un activo tecnológico que intentó feriar al mejor postor. Es la obsesión por destruir la reserva Vanderhamen para sembrar cemento en el último pulmón del norte y la violencia de una administración que protegió la tala masiva de árboles con el SMAT, tratando la naturaleza como un estorbo para el render. Ya ganó con la construcción que empezó en la carrera séptima. No es una persecución política, es contabilidad forense. Es el rastro de un hombre que fragmentó la salud pública en sus redes que solo generaron burocracia y contratos, mientras el San Juan de Dios agonizaba en un limbo judicial. Su ciudad río y su ataque a los ecosistemas no eran urbanismo, eran una arquitectura financiera diseñada para que el bien público siempre arrimara con el contrato privado y el negocio del asfalto. Creo que también es claro que necesitamos traer Transmilenio a Zipaquirá, o llámelo como lo llamen, unos sistemas de buses con carril exclusivo que lleven la gran mayoría de gente de Zipaquirá que trabaja en Bogotá. El problema del tráfico va a ser cada día peor. Entonces hay que traerlo tanto por unos carriles en la autopista que existe hoy, como también traer el Transmilenio por la línea del ferrocarril, la línea del ferrocarril. Hemos abierto la cloaca de Bogotá y lo que encontramos fue un modelo de negocio global financiado con sus impuestos, ejecutado por una aplanadora en el Consejo y blindado por el anonimato del exterior. Los documentos están ahí, los radicados son públicos y las cicatrices en la ciudad son más que evidentes y profundas. La historia lo juzgó. Ahora le toca a usted, ciudadano, decidir si Peñalosa fue una maldición para Bogotá o no. Mi nombre es Artur Gómez y esto fue La Cloaca edición Bogotá. Esto es La Cloaca edición Bogotá con Artur Gómez. La Cloaca Bogotá.